El bosque de tonalidades verdosas exhalaba bocanadas de una naturaleza virgen. La frondosidad de sus antiguos pinos hacía pensar a los indios americanos que aquello era interminable. El viento les repartía aire de una frescura helada, que llenaba los pulmones de inmaculado oxígeno. Como si el bosque te susurrara los secretos del mundo a través de ese frío aire repleto de vida. No había en aquel lugar algo de qué preocuparse, porque ni siquiera existía aquella desagradable palabra. Lo que más se aproximaba a eso eran las serenatas, un tanto escandalosas, que los insectos y animales intensificaban durante el amanecer. El reflejo de ese sol adolescente en la piel de los lagos cristalinos era tan glorioso que llegaba a ser molesto para la vista. En ese lugar no había realmente algo estipulado para seguir. Las complicaciones se resumían en las necesidades básicas para la supervivencia, reproducción y protección. El bosque era todo lo que había. La vida giraba alrededor de éste. Era el cosmos. Era todo. El más allá. Dios era el bosque, y bosque en cada uno de ellos. La naturaleza era todo lo que aquellas personas conocían, y su filosofía se basaba en evitar su transgresión, porque ellos también eran bosque. La vida transcurría bajo el liderazgo de la naturaleza, simple y práctica. Que sobreviva el más fuerte, y que perdure dentro de mí el que mejor se adapte. Por aquel entonces, los indios americanos empezaban a formar una confederación de grupos para incrementar el control que tenían sobre la costa este. Esta confederación se hizo llamar Iroquesa, la unión de las diferentes tribus, como los Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca y Tuscarora, produjo una coalición lo bastante poderosa para ser considerada significativamente amenazadora para sus nuevos vecinos venidos del viejo mundo. La unión de los diferentes grupos que antes se encontraban dispersos producía ahora mayor seguridad ante los desconcertantes cambios que se aproximaban. Los nativos americanos se dedicaban a la agricultura primordialmente. Hacían uso de los recursos naturales de una manera responsable, embriagándose de la hospitalidad que los valles, ríos, montañas, bosques y fauna les daban a su disposición. Promovían un inmenso respeto a la naturaleza, a la paz, a la bondad, al amor, a la igualdad y a la justicia. El choque de dos mundos produjo cierta aversión a la forma de vivir del otro. Aunque ambas culturas fueran de origen humano, la versión de cómo debería vivirse la vida era muy distante entre una y otra. Ellos no eran conscientes de que en realidad la situación se trataba de un reencuentro, que tenía su origen en el congelamiento de la parte norte del mar Pacífico que unió temporalmente a dos continentes durante una de las intensas eras de hielo. Uno frente a otro, indio frente a europeo. Cualquiera habría reconocido que aquellas dos criaturas formaban parte de una misma confederación humana. Mucho más extensa que la iroquesa o la holandesa, una que se había repartido alrededor del mundo, dispersa y diversa, pero que había nacido en un mismo punto del globo terráqueo, que cada día se esmeraba desesperadamente en diferenciarse de sus hermanos humanos. Para aquellas dos culturas apartadas les era muy incómodo reconocer que había cierta humanidad en su contraparte, que el ángulo en el que percibían la existencia misma solo estaba un poco más girado que el otro. Aún así, todos esos modos de existencia eran y son válidos. Cada uno guarda cierta congruencia que causa que todo tenga sentido internamente.
Lo diferente tiende a inyectarnos una sensación de incertidumbre y de amenaza. La ansiedad nos carcome cuando lo que es nuevo no se ajusta a cómo hemos hecho las cosas desde siempre. Es incómodo aceptar la amenaza que nuestras diferencias provocan, pero la amenaza solo existe en nuestro modo de organizar, en lo hipotético, en la cadena mental que nos impide empatizar con alguien que tiene una perspectiva diferente a la nuestra. Lo que es distinto no tiene por qué ser malo. Deberíamos ser valientes para arriesgarnos a apostar por esa diferencia ideológica, promoviendo la integración de todas las culturas en nuestro medio y nuestras propias creencias, con el fin de sostener relaciones de paz entre nuestra gran confederación humana. Henry Hudson navegaba apaciguadamente por las últimas porciones marítimas del Atlántico. El sonido amenazador del agua azotándose contra sí misma por la formación de olas poco amigables era el único sonido que apenas percibía nuestro marinero inglés. Su mente se sumergía profundamente en la promesa que le había hecho a los holandeses, de encontrar una ruta comercial hacia Asia, desde el noroeste, para que el resto de potencias europeas se quedasen rezagadas comercialmente. Había sido contratado por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. 2 meses antes, él y su decidida tripulación partieron de Ámsterdam, con la esperanza de cambiar el rumbo de la colonización europea en ese continente que se había descubierto. No había ninguna garantía de que alguien llegase a algún lugar. El frío glaciar que formaba parte del ambiente te hacía creer que una nueva era de hielo había cristalizado al mundo entero. Odiaría pensar que Hudson y su tripulación gritaron «¡Tierra a la vista!» cuando avistaron un conjunto de islas onduladas y verdes que miraban de frente al infinito mar, porque habría sido demasiado cliché y por ende poco soportable para mis oídos. Las costas comenzaron a llenarse de unas cuantas embarcaciones holandesas, cuya tripulación reflejaba el deseo de explorar las nuevas tierras avistadas, y por las cuales apenas habían empezado a caminar. La vegetación que los recibía era majestuosa, tanto que era imponente para indios como para europeos. Los holandeses optaron por ocupar una diminuta isla que estaba justo al lado de las demás islas de mejor tamaño, que fue nombrada Isla de la Nuez, donde se instalaron por un breve tiempo con motivo de adaptarse de la mejor manera al entorno americano que los ponía a prueba. Después de haberse habituado lo suficiente a su joven contexto, los holandeses decidieron mudarse a la punta sur de la isla de Manhattan, para extenderse sobre el mayor espacio que esa tierra les ofrecía. Al llegar tuvieron que entablar necesariamente relaciones sociales con los indios americanos, que ya se hospedaban allí. Al principio se trataban de relaciones de tipo comercial, como el intercambio de pieles o de otros utensilios que fuesen necesarios. No hubo mayor problema que el de soportar los extraños hábitos uno del otro. Durante un tiempo ambos mundos coexistieron entre todas esas islas que hoy conforman Nueva York. La influencia del otro era imposible de evitar. Imposible percibir que otro ser humano habitaba el mismo trozo de tierra en el que me encuentro. Cuenta la leyenda que el gobernador Peter Munit le ofreció diversos artículos, utensilios y herramientas de utilidad a los indios a cambio de la sección de tierra que conforma la punta sur de la isla de Manhattan. Los indios aceptaron, y aunque parezca una decisión poco razonable, en realidad debió de ser atractiva para aquellos habitantes de la infundada Manhattan, porque la mercancía que les ofrecían era de fundamental utilidad para sus labores diarias en el medio natural en el que se involucraban. Se calcula que la transacción tuvo un valor aproximado de $24 al cambio actual, o 60 florines de aquella época. Los holandeses pensaron que ahora que el trato se había realizado, los nativos se irían muy lejos de donde ellos estaban. Pero no fue así, ya que muchos de ellos siguieron habitando la isla de Manhattan,
simplemente desde una distancia un tanto más lejana del asentamiento holandés que empezaba a aflorar. El panorama comenzó a transformarse súbitamente. Los holandeses comenzaron a alzar un pequeño asentamiento en el extremo sur de la alargada isla. Las gotas de sudor se estrellaban en el suelo como la indiscutible señal de que los holandeses intentaban construir algo a que llamarle hogar. En esos lares apenas recorridos, construyeron lo que nunca debería faltar en ninguna población: una iglesia para que Dios los socorriese, 2 molinos para mitigar el hambre, alrededor de 30 casas para calentarse, ganado, así como cultivos y un fuerte bajo el nombre de Fort Amsterdam, que fue planeado desde el principio para asegurar el bienestar de la neonatal ciudad, en caso de que los temidos invasores, ingleses o cualquier otro arribaran. Dentro de los muros del fuerte estaba la residencia del gobernador, las barricadas para los soldados de la colonia, una prisión y almacenes de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Existía además para su defensa una muralla de madera que aseguraba la retaguardia norte de la ciudad, que los holandeses llamaron Wallstraat, o la calle del muro. Tiempo después pasaría a llamarse Wall Street. Así había nacido la capital de los Países Bajos en el hemisferio occidental, bajo el nombre de Nueva Ámsterdam. La colonia holandesa se procuró una buena vida. Utilizó la isla de Long Island y el actual territorio de New Jersey para sembrar cultivos. El negocio principal de Nueva Ámsterdam estaba dirigido a la compra y venta de pieles, madera, tabacos y productos alimenticios. Especialmente fue la compra-venta de pieles de castor la que impulsó a la colonia ferozmente. Fue de tal importancia este muy buscado mamífero que quedó retratado en el escudo de armas de la ciudad. Algunos barcos rondaban la costa noroeste helada para cuidar la mercancía de las amenazas inglesas y las francesas. La corona inglesa era bien conocida entre el resto de los reinos europeos. Se encontraba dentro de las principales potencias mundiales de aquel entonces. Era bien respetada por numerosos países y resultaba ser una de las pesadillas nocturnas principales del gobernador de la recién fundada Nueva Ámsterdam. La ciudad mantuvo cierta estabilidad durante algunas décadas. Una de las situaciones más alarmantes fue la intensa tensión que se experimentó con los grupos de indios, quienes empezaron a ser desplazados más y más. El asentamiento neerlandés ahora representaba una significativa amenaza para el estilo de vida de estos. Por su parte, los competidores ingleses se habían establecido exitosamente en sus colonias como Virginia y New England. Cuando los ingleses escucharon acerca del popular puerto comercial, enfocaron su atención en lograr poseerlo, para obstaculizar el progreso de los Países Bajos. Se cree que algunos ingleses lograron colarse en la isla de Long Island, y que de alguna manera le informaron al rey de Inglaterra, Carlos II, sobre el valor comercial y geográfico de Nueva Ámsterdam. El rey le encargó obtener la ciudad a su hermano menor, Jacobo I, duque de York y Albany. Fue este el inicio del fin para la capital holandesa en América. Muy probablemente el gobernador Peter Stuyvesant ignoraba el plan que se estaba elaborando para imponer la bandera azul rojiza en la ciudad. El cambio se aproximaba, invisible pero perceptible, igual que todos los días. 3 o 4 buques de guerra ingleses acosaban tortuosamente a la ciudad. La bandera de las embarcaciones ondeaba agresivamente por el viento lleno de curiosidad sobre lo que pasaría a continuación. A los pobladores de Nueva Ámsterdam se les debió de haber subido el azúcar cuando se percataron de qué invasor se trataba. Stuyvesant ordenó que la ciudad se preparase para la batalla. Este pensaba estrenar el fuerte con una gloriosa batalla para defender lo que les pertenecía. Sin embargo, tuvo que rectificar su decisión inicial después de analizar el panorama más analíticamente.
percatándose de la escasez de infantería y equipo militar que padecía la ciudad. Además que la mayoría de los pobladores no pensaban luchar en contra de los ingleses, ya que ya lo habían considerado como una causa perdida desde antes que se disparara el primer cañón. Los ingleses entraron triunfalmente a la ciudad, y fue renombrada como Nueva York, en homenaje al duque de York, que había expandido un poco más el territorio de la corona británica en América. El gobierno británico permitió a los antiguos habitantes que se quedasen a vivir en la ciudad. Fueron bastante tolerables con las diferencias religiosas e ideológicas de las diferentes comunidades que se desarrollaban dentro de los muros de la urbe naciente. La ciudad atravesó por múltiples metamorfosis, mejor dicho, atraviesa muchas, todos los días. Siempre se encuentra algo innovador en esta jungla de concreto. Nunca es igual. Sería más apropiado decir que siempre es diferente, porque Nueva York podría tener como apellido la palabra cambio. No solo lo hace físicamente, la apariencia no lo es todo. También cambian las tradiciones, las costumbres, la mentalidad y las ideas que la sociedad neoyorquina ha tenido a lo largo de su historia. Nueva York fue ocupada por los ingleses el resto de sus días. En poco tiempo, este lugar y sus habitantes construyeron puentes, carreteras, muelles, industrias, edificios de un marrón rosado que aún funcionan como departamentos, tiendas y todas las comodidades que una metrópolis debe ofrecer. El crecimiento del asentamiento se aceleró de una forma monstruosa. El plano arquitectónico de Nueva York comenzó a aproximarse solo un tanto a la magnitud asombrosa con la que cuenta hoy en día. Ciudad diversa por naturaleza. Recordemos que la población holandesa permaneció dentro del asentamiento después de que llegaran los ingleses. Estos mismos, junto con población de distintas zonas de Europa, judíos y esclavos que fueron traídos del continente maternal africano, convivieron en una urbe naciente que exhalaba variedad. Incluso antes de la ocupación británica, se reporta que para 1642 se hablaban cerca de 18 idiomas dentro de los muros de Nueva Ámsterdam. Los británicos crearon una atmósfera diferente de la que tenían los holandeses, muy marcada en la arquitectura puritana, nombres de calles que hacían referencia a la realeza inglesa, y en general una nueva administración de la colonia, que creció prósperamente en todo sentido. La población se multiplicó desde 1665 a 1775, alcanzando el número de 25.000 personas, cuando antes había cerca de 1.500. La ciudad adquirió un nuevo estilo, mayor crecimiento y una intermitente época de bienestar. No fue una coincidencia que nuestra transformada urbe se convirtiera en el más grandioso puerto comercial del Imperio Británico, ya que la isla está configurada de una forma privilegiada geográficamente, brindando importantes ventajas comerciales. Pronto, el espacio para vivir fue diminuto. El gobierno neoyorquino puso a la venta más lotes ubicados en los exteriores de Manhattan. Incluso se vendieron lotes acuáticos sobre el East River. Fueron adquiridos y adaptados para construir una superficie artificial. Hoy en día existe una calle literalmente llamada Water Street. Algunos de los indios que lograron ser capturados fueron vendidos junto con esclavos africanos en Wall Street, lugar que se caracterizó por el constante número de transacciones, tratos y energía comercial que se transpiraba allí, por lo que fue designada como el distrito comercial de la capital. Una curiosa historia cuenta que existía un árbol platanero al pie de la calle en Wall Street. Debajo de la sombra que aquel árbol regalaba se reunían comerciantes, burgueses y negociantes para hacer tratos de valores. Con el tiempo, esta organización informal creó el Acuerdo de Bretton Woods, que fue el precedente directo de la Bolsa de Valores de la ciudad de Nueva York. Años después, apareció una marcada fragmentación entre las personas que se identificaban como británicos, que le rendían honor y fidelidad a la corona inglesa, y los que luchaban por una nación libre, independiente de las ataduras que unas islas al otro lado del océano les imponían. Estos últimos se nombraron americanos.
Las tensiones sirvieron de tal modo que toda la situación desencadenó una guerra de independencia entre ambos grupos. El Imperio Británico contaba con un mayor control sobre las colonias encontradas en el sector norte de la costa este. Esas colonias seguían siendo leales a la corona, porque había una mayor participación inglesa dentro de estas. Las colonias rebeldes estaban ubicadas por debajo de la colonia de Nueva York, por lo que el sur del territorio estaba ocupado por personas en la búsqueda de una nueva identidad, una que los diferenciara de la lejana Inglaterra, una nacionalidad propia. América para los americanos, gritaban emocionadamente. Un movimiento revolucionario se conformó, uno que cambiaría la distribución de las 13 colonias británicas en América. Como las colonias leales se encontraban en el norte y las rebeldes en el sur del territorio británico, Nueva York resultó ser un punto estratégico clave para determinar cuál de ambos bandos dominaría la geografía sajona. Desde el comienzo hasta el fin de la guerra, los británicos ocuparon la ciudad, conscientes de la importancia comercial, económica y estratégica que acaparaba. Solo sucedió una batalla en la que George Washington trató de tomar la ciudad al comienzo del conflicto, pero no logró hacerlo, ya que tuvo que abandonar la región porque las fuerzas británicas lo acorralaron. Así que la colonia permaneció 7 años bajo el yugo europeo, mientras que la guerra se desenvolvía en las demás colonias violentamente por la incesante búsqueda de libertad. Conocemos el resto de la historia. Las fuerzas reales británicas fueron derrotadas por el ejército que comandaba George Washington. El Reino Unido tuvo que reconocer la independencia de las 13 colonias con el Tratado de París, y los Estados Unidos de América, como nación libre e independiente, acababan de nacer. Una multitud enloquecida vitoreaba la entrada triunfal de George Washington mientras se aproximaba a la isla de Manhattan en una espectacular barcaza que cortaba el agua que venía desde New Jersey. Cuando el comandante desembarcó cerca de Wall Street, 13 pistolas lo saludaron, reconociendo su admirable heroísmo y determinación. Este inigualable personaje estaba en Nueva York para tomar una residencia en la ciudad. También estaba allí por el trascendental motivo de convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos. Nombró a Nueva York la capital de la recién nacida nación y tomó posesión en el elevado balcón del Old Federal Hall en Wall Street. Fue en este momento que todos fueron conscientes de su victoria en búsqueda de la libertad estadounidense. La ciudad estalló de júbilo, de sonrisas y de una fuerte convicción de un grandioso porvenir. La ciudad poseía una energía innata de crecimiento. Se transformaba todos los días. Tiendas abrían, tiendas cerraban. Sistemas de transporte interno se creaban. Las calles se volvían lisas por las de tierra. Multitudes de inmigrantes arribaron de diferentes partes del globo, atraídos por el magnetismo que la ciudad generaba, como si los hipnotizara y los hiciera venir desde Europa, desde Asia, desde el resto de países americanos, desde cualquier lugar en realidad. Se trajeron sus idiomas, sus costumbres, se integraron al sistema mientras evitaban olvidar su cultura. Esta isla está acostumbrada a ello. No pertenece a nadie en el plano de lo simbólico. Demasiados humanos dentro de ella han creado una dinámica diversa, emocionante, nunca ordinaria, un espacio común, una metrópolis que alberga la importancia de la diferencia, una ciudad de migrantes, un hogar para toda la raza humana. ¿Recuerdas que la isla de Manhattan era un espacio natural, poblado por grupos de indios americanos que solo añoraban con satisfacer las necesidades más básicas? Compáralo con esta bestia urbana de proporciones kilométricas, con rascacielos que te fuerzan a mirar por donde desfilan las nubes. Este mismo punto del mundo se ha transformado volcánicamente en algo que no se parece en nada a su forma original. Todo esto no significa que debamos añadir algunos adjetivos de connotaciones positivas o negativas. Nueva York es la viva ciudad que prueba que nuestra civilización crea edificios cada vez más y más altos a lo largo de su historia.
un sistema que evidencia totalmente que nuestra especie mejora, pero aún es más claro percibir lo siguiente. La vida, y nosotros que somos la vida misma, cambia y cambiamos. Comparándolo hacemos más comprensible, más consciente, y tenemos éxito viendo las imposibles diferencias de esta isla de hace más de 400 años, con lo que es ahora. Durante poco más de 4 siglos, esta ciudad se ha transformado abruptamente. Para cada generación de personas, este lugar ha significado algo totalmente diferente. Para algunos era el bosque y la tierra verde. Para otros, la capital de su país en el Nuevo Mundo. Para unos, un rayo de esperanza tras haber abandonado sus países de origen. Para algunos más, el inicio de un país independiente y libre de ataduras extranjeras. Parados en el mismo lugar, pero en un punto distinto del tiempo. La historia que te conté parece tan próxima, tan cercana que hasta podrías creer que los indios americanos aún no se acaban de gastar los $24 que recibieron a cambio de Manhattan. Pero en realidad, eso sucedió hace demasiado tiempo. Me induce a pensar que todos nosotros nos encontramos siempre atados a las constantes cadenas del tiempo. También fue esta ciudad la que ha atravesado numerosos cambios desde el momento en que este lugar se creó. Lo más aterrador de todo es que esas transformaciones no paran. Son parte fundamental de la vida, la permanencia del cambio. La inagotable gasolina que el tiempo tiene a su disposición es la manera en que altera cierto lugar. Cambio y tiempo actúan en forma conjunta. Solo somos conscientes que ha pasado tanto tiempo hasta que percibimos el cambio. Es como una pista, un signo, un síntoma que nos grita al oído, que nos indica que nada es para siempre, que nadie compra el tiempo porque él es tu dueño. Hace un tiempo que tengo la sensación de que mi rutina es angustiosamente monótona, repetitiva, sin emoción. Voy a los lugares a los que antes deseaba ir, pero ahora asisto porque tengo que acudir. Me integro en la multitud, pero mi ego no está allí. Está disperso, está ausente. Y ni yo ni él queremos estar allí. Queremos hacer cosas que nos den una patada de emoción. Me figuro que tal vez resulte mejor apuñalar a la aburrida rutina siguiendo un camino que no está pavimentado, apenas lodoso y difuso, pero que me inyecta vitalidad. Riesgoso pero tremendamente alucinante. La pregunta es si deberíamos arriesgar nuestra cómoda y aburrida monotonía por la promesa de un sueño, uno que nos permita vivir bajo nuestros lineamientos y reglas. La rutina ya no encaja conmigo nunca más. Me asquea y me deprime. Me angustia asumir que la vida tenga que ser así de sistemáticamente aburrida. Podemos elegir algo distinto. Siempre podemos elegir hacer decisiones valientes, cambiar el rumbo de nuestra vida. No siempre es posible transformar nuestro itinerario tan abruptamente. Puede que queramos nadar en contra de la corriente, pero no saber qué haríamos si estamos en mar abierto. El orden establecido nos permite disfrutar de una sensación de estabilidad, de seguridad. Nuestra odiada rutina es como una confiable brújula que nos apunta hacia dónde debemos dirigirnos día con día. Nos brinda un propósito diario, una meta a cumplir. La vida requiere de ambos polos, orden y caos. Puedes combinar un tanto de ambos en tu día a día. Inicia tu día como siempre lo has hecho. Prepárate, asiste a los lugares a los que debes de atender. Pero mientras haces todo eso, de la forma automática que has adaptado durante el tiempo, atrévete a incorporar sutiles cambios en tu día. Rompe suavemente el orden establecido como una delicada hoja de papel que cortas para hacer origami. Vivir tanto de lo mismo por demasiado tiempo genera falta de emoción. Pareciera como si ya supieras qué pasará a continuación en el siguiente momento de tu vida. Como si esto fuera predecible todo el tiempo. Sin embargo, cuando ocupas tu atención en notar las irregularidades de tu día, también concientizas que ningún día es exacto a cualquier otro.
Siempre habrá cambios de cualquier tamaño entre los días de la semana, nuevos retos que sortear, sabores y olores ignorados hasta que los percibes por primera vez, personas, emociones. Siempre habrá algo irregular durante cada día hasta el día de nuestra muerte, que nos hará sentir ajenos a la idea monótona que tengo de mi agridulce rutina. Trabajo en aceptarlo. Me esfuerzo arduamente en comprender claramente que la vida no tiene la obligación de hacernos sentir cosas increíblemente asombrosas siempre. Tal vez porque esa grandiosidad se encuentra en los diminutos detalles a lo largo del día. Confieso que me asusta la forma imperdonable en la que el tiempo avanza, y que lo hace como un tren furioso por llegar a la siguiente estación. Uno se percata de que ha pasado mucho tiempo, cuando nos volvemos conscientes de que las cosas ya no son parecidas a como lo eran antes. Esos cambios extraños son como una puñalada de nostalgia que nos incitan a pensar que la vieja manera de hacer nuestra vida ha desaparecido casi por completo. La nostalgia se abalanza sobre mí, me seduce como lo haría una amante intensa. Mi mente se mantiene sujeta al pasado como un clavo bien puesto en la pared. Me veo a mí mismo, despreocupado, más feliz, menos solo. Mi vida se ha convertido en una masa de recuerdos intangibles, de esos que se estrellan contra tu estado de ánimo involuntariamente. Solo fluyen, me convencen de que todo era mucho mejor antes. Me persuaden y me hacen pensar que mi felicidad está perdida, hundiéndose en el profundo mar de memorias que no es mi presente. ¿Te he perdido definitivamente? Porque mi vista está cegada por la intensidad de mi emoción. No te veo. Te busco pero no quiero. Deseo olvidarte pero no puedo. Solo me queda extrañarte para que al menos vivamos juntos en mi deprimida memoria. Todas esas son manifestaciones de nuestra vida cambiante. Llega un punto en la vida de cualquier persona en la que súbitamente se percata de cuánto ha pasado, de cómo la vida se ha transformado en algo real, rutinario y consistente. Cuando la nostalgia toca la puerta de mi habitación y me dejo llevar por los recuerdos de mi existir, hasta puedo percibir la magnitud del tiempo. El cuarto se vuelve denso y asfixiante, preguntándote cuánto ha pasado, cómo he llegado hasta aquí, si ayer era un niño indefenso que solo pensaba en jugar a las 3. Mi mente tiende a sofocarse cuando se percata de este peso que el pasado te induce, porque cuando cierras los ojos y los recuerdos revolotean alrededor de tu conciencia como mariposas nostálgicas, logras abrir una brecha en el tiempo y retroceder a aquellos momentos en los que la vida no era un asunto tan serio, en los que la vida se acomodaba de tal forma que todo tenía sentido desde cualquier ángulo, y en los que yo no tenía ningún temor al paso imperdonable del tiempo. El pasado siempre ha sido mejor, me susurra mi subconsciente ebrio, porque mi presente está marchito. Desearía decir algo distinto de lo que siento, pero no es así. Me encuentro solo escribiendo esto. Durante unos cuantos meses he conversado tanto conmigo. Voy caminando por la calle, mientras charlo, mientras planeo o me deprimo. Cuando tomo un tren a esos tiernos momentos, un segundo después, veo a las personas felices, juntas. No se preocupan por lo que a mí no me permite dormir. Pasean tomados de la mano y disfrutan de ese momento. La sombra de sus cuerpos se imprime en la irregular forma del suelo, como si fuera una foto panorámica. Yo solo pienso, recuerdo, ya no tengo su compañía. Esbozo mi mano sobre el aire tratando de aferrarme a su mano. Solo se escucha el silbido que mi extremidad produce dentro de la soledad del espacio vacío. Nada es para siempre, ahora me dice secamente la voz en mi cabeza. Esas personas marchan hacia lugares llenos de esperanza, espacios al aire libre, que brotan de rayos naranjas que un sensual atardecer ofrece. Sus pasos son acalorados, enérgicos,
Viven el presente, acarician el momentum. Una sonrisa se delinea en mi cara cuando los veo ir y venir felices. Porque yo también conozco esa placentera sensación. Me he presentado con la alegría antes. A la esperanza también la conocí hace poco. A la amargura no la puedo sacar de mi departamento. Al menos la risa sigue haciendo de las suyas en los momentos menos oportunos. La tristeza y la desilusión son como dos hermanos gemelos que ponen tu vida de cabeza. Las he conocido a todas. Se han presentado educadamente. Cuando tienen que quedarse, no voy a mentirte, me asusta un poco. No tengo tiempo para sentirme de la forma en que se presentan. Estoy ocupado tratando de ser alguien, buscando, acechando las oportunidades. Así que no me encanta su llegada, pero me abrazan decididamente con la sensación distinta que cada una de ellas emana. ¿Qué debería hacer con mi nostalgia? Podría quedarme fijado absolutamente en lo que fui, en fantasías absurdas sobre volver al pasado. Podría avergonzarme por las decisiones que he tomado. Podría haber escrito mi historia de algún otro modo. Fantaseo tanto con el pasado que me estoy pasando por alto mi presente. Dicen que el pasado no existe. Dicen que solamente es una construcción de hechos de nuestra memoria. Una forma de conmemorar esa parte de nuestra vida que se desvaneció por la laceración constante del tiempo. Entonces una chispa destellante me alumbra y me ofrece claridad ante la insoportable corriente que el tiempo genera. Puede que todo se resuma a la forma en la que nos contamos nuestra propia historia. Podemos contarnos mentiras, podemos creer que lo que hemos vivido ha sido totalmente traumático o que ha sido glorioso. Podemos sentirnos fatal por los agridulces capítulos que el destino ha escrito para nosotros, quejarnos, creer que todo está decidido, que todo está determinado. Podemos contarnos todo eso y caer de bruces en la mentira más grande que haya existido. Mientras ves esto, quiero motivarte a que creas fervientemente que tu historia no se ha concluido de escribir, que no hay nada determinado por las omnipotentes manos del futuro, de Dios o del cosmos. Dejemos de creer que no somos los dueños de nuestro propio destino. Dejemos de actuar pasivamente y empecemos de una vez por todas a escribir los siguientes capítulos de nuestra historia, de la forma en la que nosotros deseemos. Yo mismo me he mentido tanto y he terminado por actuar conforme a ese engaño. He creído ingenuamente que nada iba a mejorar, que sería miserable toda mi vida, que la monotonía de mi rutina me carcomerá para siempre. Ahora sé que eso no es cierto. Ningún mal dura más de 100 años. Pon atención a la manera en la que te cuentas tu propia historia. Lo único certero, lo único real, tangible, sensible, es nuestro presente. Por favor, no dejes que tu presente se te escape mientras te obsesionas con el ayer. De otro modo quedarás añorando lo que fue, lo que no existe, lo invisible. Quedarás entreteniéndote con las escasas migajas de felicidad que recordar proporciona. No lo hagas, porque esa felicidad es de una naturaleza fraudulenta, inexistente, vacía, una que festeja un recuerdo que ya no es más, que flota en tu mente, que no puedes tocar, uno que jamás alcanzarás porque se ha esfumado, un momento muerto del que solo quedan espasmos de una nostalgia abrumadora e incómoda. Está bien tenerle pavor al cambio, está bien añorar que las cosas fuesen como siempre lo han sido, está bien buscar la seguridad, la certidumbre y la confianza que nuestro ayer nos ha brindado amablemente. Sentir todo eso es más que natural, es necesario para avanzar. Despegar de nuestra zona segura será incómodo. Admitir que nada es parecido a como lo era es doloroso, es nostálgico forzosamente. También es arriesgado. Aceptar que estamos solos en ese inmenso desierto interior es angustiante,
Pero aún así, mientras sentimos todo eso, elijamos avanzar, escojamos ser valientes y enfrentarnos a lo impredecible, porque saber decir adiós es crecer, no es olvidarse de lo que fue o de lo que fuimos, es un proceso de aprendizaje, es ser conscientes de que el peso del tiempo tiene un propósito más allá de la nostalgia, el de aprender para hacer cosas mejores en adelante, el de mejorar, el de sonreír, el de recordar, pero siempre ateniéndonos a nuestro real presente. El propósito será cambiar, abrazar fuertemente eso que nos aterra. Estoy muriendo de miedo y de ansiedad al dejarme llevar por la incertidumbre que los futuros cambios me escupen. Pero no quisiera pasarme la vida fantaseando con que mi pasado va a regresar, porque sé que eso nunca será cierto. Me parece que yo también soy cambio, y por más angustiante que eso signifique, abrazo tus puntiagudas espinas, querido amigo cambio. Me propongo finalmente terminar la sangrienta batalla que he mantenido con mi nostalgia. Hagamos las paces una vez por todas. Ahora entiendo que nunca te podré vencer realmente. Nunca satisfacería el neurótico deseo de regresar en el tiempo. Y aunque lo hiciera, la tristeza y la nostalgia no nacerían de nuevo, después de que la emoción y el tiempo se me vuelvan a esfumar. El duelo se ha terminado, pero no me siento derrotado. En vez de ello, me encuentro hondamente aliviado y significativamente menos trastornado. Qué electrizante es conocer todo esto, como si fuera la esencia misma de la vida. Siento una dosis de motivación, no por el futuro, sino por este instante, por este singular momento de la vida, en el que me percibo soltando mi obsesión por el ayer, y camino con la cabeza alzada y con una sonrisa bien marcada hacia el mañana.